En medio de agresiones entre dos involucrados en la red que encabezaría Byron Lima, se reactiva la audiencia de primera declaración por dicho caso. Vicepresidenta visita a los 55 niños rescatados ayer que eran obligados a mendigar en la capital. Gobierno ofrece mejorar atención a dichos menores. 24 años después de la muerte de la antropóloga Mirna Mack, familiares y amigos recuerdan uno de los casos más sonados del conflicto armado interno. Y en los Estados Unidos se cumplen 13 años de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, actos oficiales en Washington y en Nueva York para recordar a las víctimas. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Tengan todos ustedes muy buena tarde, les saluda Emilio Gracias y bueno, entramos de lleno con la información en este mediodía. Y lo haremos con Alejandra Martínez, como se hace todos los mediodías, con lo más importante que está sucediendo a nivel mundial. Así que Alejandra, pues es totalmente tuyo el micrófono. Gracias, Emilio. Buenas tardes. Hoy iniciamos este panorama informativo con una noticia que no solo hizo historia en Estados Unidos, sino que también marcó al mundo entero. Se trata del atentado del 11 de septiembre. Iniciamos de inmediato. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recordó hoy a las víctimas del 11 de septiembre del 2001, 13 años después que militantes secuestraron aviones comerciales y los hicieran chocar en las Torres Gemelas y el Pentágono. Obama y su esposa hicieron un minuto de silencio en la Casa Blanca. Los familiares de las 3.000 víctimas leyeron sus nombres en sentido de homenaje en Manhattan. Unas 3.000 personas fallecieron en los ataques con 2 aviones que provocaron el derrumbamiento de las Torres Gemelas de Nueva York. Una tercera aeronave se había estrellado en el Pentágono en Washington y una cuarta cayó en Pensilvania al Este, luego que pasajeros y la tripulación se rebelasen contra los secuestradores, según el relato oficial. En Nueva York, el acto se llevó a cabo por tercer año en el National September 11 Memorial Plaza, inaugurado en el 2011, donde se levantaban las Torres Gemelas, con la novedad principal de un nuevo alcalde en la ciudad en lugar de Michael Bloomberg, quien había encabezado todas las ceremonias desde el 2002. En una mañana nublada y temperatura agradable, los familiares de las víctimas leyeron en orden alfabético los nombres de las casi 3.000 personas fallecidas, con el predio arbolado y los 2 enormes piletones negros construidos en los cimientos de las torres como marco. Obama también encabezó un acto frente al Pentágono e hicieron 6 minutos de silencio, 2 de ellos a la hora precisa en que las torres se desplomaron. En otra información, la Fiscalía de Chile pidió ayuda a expertos internacionales para investigar el peor ataque con bomba en el país en más de 20 años, ocurrido el lunes pasado, y al que se sumaron 2 explosiones con artefactos caseros en Viña del Mar, por lo que crece la paranoia entre la población chilena. La primera explosión en Viña del Mar fue la noche del martes frente a un supermercado, dejando a una mujer con trauma acústico, y la segunda ayer en la tarde. Ocurrió en el interior de un baño de una galería comercial que causó traumas por ruido a 2 personas. Tras reunirse con los jefes de la policía, el fiscal de jefe, Raúl Guzmán, explicó que solicitó la colaboración a agencias especializadas en ataques con explosivos para investigar el atentado en un centro comercial adyacente a una estación del metro de la capital que dejó 14 heridos. El fiscal declinó revelar a qué países se pidió colaboración, pero señaló que no afectará la labor que han realizado los organismos internos. Paralelo a estas gestiones, la presidenta chilena Michelle Bachelet encabezó una cumbre política con líderes de oposición y del gobierno para definir acuerdos y acciones. 29 atentados con bombas han ocurrido en lo que va del año. El atentado motivó reacciones en las sedes diplomáticas de Estados Unidos, en Gran Bretaña y Chile. Se recomendó aumentar la vigilancia y evitar los paquetes sospechosos en el transporte o áreas públicas. El presidente Nicolás Maduro declaró que Venezuela puede cumplir con todas sus obligaciones respecto a las deudas económicas, luego que un economista declarara a medios internacionales de comunicación que Venezuela es incapaz de cancelar sus deudas y que está al borde de la quiebra. Y Venezuela en 15 años de revolución lo que ha demostrado es que cumple sus compromisos.
Y este año no será excepción. Estamos listos para seguir cumpliendo nuestros compromisos internacionales completico, al pelo, pues, hasta el último dólar. La cosecha de trigo argentino del ciclo 2014-2015 podría sufrir grandes pérdidas por las abundantes lluvias que dejaron bajo el agua más de 1 millón de hectáreas en el centro agrícola del país, cerca del 30% del área destinada al cereal. Los excesos de agua provocados por lluvias que duplicaron las habituales durante el invierno amenazan también al ganado y demorarían la siembra de soya y maíz, los dos principales cultivos de uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos. En el partido de Azul hay un 10% realmente de lo que se sembraba de trigo y de cebada un poquito más, te diría que se habrá sembrado un 15, un 20%. Lo grave es todo lo que no se pudo hacer anterior, sacar la cosecha anterior, los bolsones que realmente están en el campo y no se pueden sacar, uno se va endeudando, es una cadena que no puede pagar al otro porque no pudo vender su producto, poderlo sacar del campo. La cosecha de trigo 2014-2015 de Argentina, un importante exportador del grano, cobra mayor importancia a nivel global ante los temores que el conflicto en Rusia y Ucrania pueda llevar a un recorte de los embarques al exterior de esos países. Muchísimas explotaciones que no pueden cargar, no pueden vender. Se han perdido verdeos, los verdeos de invierno se han perdido muchísimo. La poca fina que había se perdió. Y lo que se ha perdido es mucho ternero, porque mucha vaca ha parido entre el agua y no se sabe la cantidad de terneros que se han perdido y se van a perder. Es muy grande el daño en la localidad de Tapalqué, como en todas las otras localidades de la cuenca del Salado. El gobierno provincial declaró una emergencia de más de 50 distritos, que implicará beneficios fiscales para los damnificados. En otro orden informativo, la policía de Bolivia tuvo que intervenir para detener un linchamiento a 2 hombres que habían tratado de asaltar a un taxista. Los residentes furiosos detuvieron a los 2 hombres que habían sido atados y severamente golpeados. Un conductor de taxi, la víctima del presunto intento de robo, dijo que los 3 hombres habían intentado estrangularlo después que él lo recogió alrededor de las 8 de la mañana. Hacia el colegio Puerto Casero me han dicho, y era de día, era menos 20 para las 8, como era de día yo me venía al colegio y me paró, aquí es el colegio, le dicho. Ya, aquí a la vueltita, don mis cuñados vamos a tomar, y el otro ha dicho, a la vueltita, me da la vuelta todo, y de repente nomás ya en mi cuello con su media, su soga, no sé qué era ese ratito, no he sentido bien, me han jalado, ya no he podido respirar. Afirmó que como estaban tratando de matarlo, casi se estrelló en el carro y que eso impulsó a los vecinos a ver qué era lo que estaba pasando. Uno de los presuntos ladrones logró escapar. El linchamiento de presuntos delincuentes es una práctica común en Bolivia, donde los cantantes se refieren al hecho a menudo de justicia comunitaria. Los presuntos ladrones fueron rescatados de la muchedumbre airada y violenta por la policía y puestos bajo custodia. El presidente de Perú, Ollanta Humala, se pronunció contra el asesinato de 4 líderes indígenas que al parecer habían recibido amenazas de muerte por combatir la tala ilegal cerca de la frontera con Brasil. Los líderes nativos fueron asesinados a tiros junto a 3 de sus colegas en un rincón remoto de la selva tropical en la región peruana de Huyacali. Siento un vacío, sentimos nosotros de Sahueto un vacío de las instituciones del gobierno lado peruano. De nosotros, nuestro gobierno. Uno, que no tenemos protección hasta el momento. Ha sido nuestro letrero baleado, disparado. Según los lugareños, la tala ilegal en la zona fronteriza se ha disparado por una banda de peruanos y brasileños que tomaron el control de grandes extensiones de bosques vírgenes. Este hecho no es oculto, es de conocimiento público que este compañero dirigente recibía amenazas de muerte, pues constantemente denunciaba que talaban o sacaban madera de su territorio comunal que estaba en gestión para su titulación. El presidente Ollanta Humala de Perú también denunció públicamente las muertes. Eso nos avergüenza como sociedad y todos tenemos que rechazar este tipo de acciones. Víctimas de la guerra colombiana exigieron un alto el fuego bilateral para poner fin a un conflicto de más larga duración en América Latina entre el gobierno y las FARC en Colombia. Estoy dispuesto a perdonar, pero yo quiero perdonar el día que no me levante y al otro día mire el noticiero que hubo 2 o 3 víctimas más, porque eso sería, no puede uno perdonar
o no puede sanar la herida todos los días rastrillando la misma herida, porque no va a sanar. Entonces, si no hay más víctimas, si hay un resarcimiento de derechos, si hay una verdad y si hay realmente una apuesta por la paz, nosotros estamos dispuestos a perdonar antes que sigan habiendo más víctimas. Exigimos que asuman los compromisos necesarios y responsables para que de manera urgente se dé un cese bilateral al fuego y a las hostilidades, con el propósito de prevenir nuevos hechos que victimicen a la población colombiana. Finalmente, las víctimas presentes en este segundo encuentro, reiteramos que nuestra presencia aquí es de exigibilidad de las partes en la mesa en el cumplimiento y garantías de nuestros derechos. El monumento más famoso de Río de Janeiro en Brasil, la estatua de Cristo Redentor, se iluminó de anaranjado para hacer conciencia de la lucha para poner fin a la trata de personas y resolver los casos de miles de desaparecidos. El evento también ayudó a marcar lo que se llama el Día de Alerta, un día para reconocer la lucha y poner fin a la trata de personas y acabar con el dolor de aquellos que han perdido seres queridos a circunstancias no aclaradas. Las Naciones Unidas consideran la trata de personas como uno de los crímenes más vergonzosos. ¿Qué ocurre en el mundo en el transcurso de este día? Usted lo conocerá en nuestras emisiones de las 6 y 9 de la noche. Esto es todo por el momento. Gracias, Alejandra. Vamos ahora a hacer una pausa, pero cuando regresemos tenemos más. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con A Fondo de Noticiero Guatevisión, los jueves. Se reactiva la audiencia de primera declaración con agresiones entre dos involucrados en la supuesta red de Byron Lima. Con esto y más, ya volvemos.